a puertas de entrar al 2019. Un año que ha pasado rápido, un año donde hemos venido haciendo lo de siempre, creyendo en lo mismo, rezando a los mismos santos, la misma procesión del Señor de los Milagros, la visita de un representante de Dios, ¿no? Y nuestro país sigue sufriendo violencia, nuestro país sigue sufriendo de feminicidios, el feminicidio ha crecido hoy en día, la gente se mata los unos a los otros, la droga está matando a nuestros jóvenes y esto es como una bola de nieve, cada vez hay más asaltos y no hay solución. Tenemos autoridades corruptas, presidentes corruptos y déjame decirte que si tú crees que esto va a cambiar en algún momento, déjame darte la mala noticia que no, porque no hay temor de Dios. Y yo digo y me pregunto, ¿hay bendición de Dios verdaderamente en nuestro país? Si me voy a las Escrituras, dice que cuando Jesús entraba a una ciudad, había milagros, había sanación, había paz, había prodigios y milagros, dice la palabra. O sea, se sentía la presencia de Dios. Dice que el cojo caminaba, el ciego veía, el mudo hablaba, el enfermo se sanaba, el leproso se sanaba. ¿Estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Somos un país verdaderamente bendecido? A pesar que adoramos, a pesar que creemos, ¿crees tú que nuestro país es bendecido? Puedes tener un hijo bien criado, ¿no? Puede ir a las mejores universidades, pero en el camino se va a corromper, porque va a conocer gente que está metida en la corrupción y dice que una manzana podrida corrompe a la otra. Lamentablemente, cuando no tienes los valores bien cementados, esto va a suceder. Y sobre todo, cuando no hay temor de Dios en tu hogar. Cuando no hay temor de Dios en tus hijos. Cuando la palabra de Dios no está bien cementada en tus hijos. Te repito, puedes tener los mejores hijos, pero dentro de una sociedad corrupta, él también se va a corromper. Y escudriñando la palabra de Dios, para resumírtela, David era el rey de Israel. David unificó a Israel. Dice la palabra de Dios que a Dios le agradaba el corazón que tenía David. Y Dios le dio la victoria a David en muchas guerras. Le dio la victoria con Goliat. Y David cantaba, adoraba a Dios. Pero David también cometió pecados. Y el pecado más conocido era con la mujer de Urías, ¿no? Un comandante de su ejército, donde él, por estar con la mujer de Urías, mandó a matar a Urías, ¿no? Y eso trajo consecuencias. Pero aún así Dios lo perdonó, porque Dios lo amaba a David. Y Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Y todo pecado hay una consecuencia, todo pecado tiene una consecuencia. Uno de sus hijos de David fue Salomón. Dice que fue un rey sabio y muy rico, que continuó haciendo la labor de David. Pero al final fracasó también Salomón, porque tenía una debilidad. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. La debilidad de Salomón era la carne. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, las mujeres que tuvo Salomón eran mujeres que creían en dioses ajenos,
en dioses paganos. Y por ende, Salomón, ya viejo, también inclinó su corazón tras ellos. Entonces, ahí ya te puedes dar cuenta que a Dios no le agrada la idolatría. Lo dice la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso le tocaba el tema de que quienes nos conquistaron acá en el Perú, si se dan cuenta, fueron los españoles, fueron piratas, fueron delincuentes, lo peor de España. Ellos vinieron a conquistarnos aquí al Perú y vinieron con una religión donde esa religión ha prevalecido siglos por siglo en nuestro país. Por eso es que la corrupción viene de siglos tras siglos acá en el Perú. Tenemos un espíritu que viene desde antes, porque eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que nos inculcaron, en creer en un Dios que está clavado. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús ya resucitó hace más de 2000 años, que ya no está en la cruz y que Él está viendo tu corazón, Él está viendo tu comportamiento. Y yo quiero decirte en esta tarde que si tú eres una autoridad, dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios y a quien le vas a rendir cuentas es a Dios. Ser alcalde, ser presidente son cargos públicos que están para servir al pueblo, no para beneficiarte de ellos. Y cómo me gustaría que esta charla la escuche alguno que esté postulando para un cargo público. A ti te hablo. Ten mucho cuidado con lo que haces, porque vas a rendir cuenta a Dios. Y mira lo que sucede, porque no solamente vas a traer desgracia a tu vida, sino vas a traer desgracia a tu familia y vas a traer desgracia a tu pueblo, a cual tú has sido elegido. Entonces dice la palabra que el corazón de Salomón ya no era perfecto para Dios, como lo fue el de su padre David. O sea, Dios quitó los ojos sobre Salomón después de haberlo bendecido, después de haberlo hecho el hombre más sabio y más rico de la tierra, dice la palabra. Y Dios puso sus ojos ¿sobre quién? Sobre un servidor de Salomón. Puso los ojos sobre Jeroboam. Dice, así pues al final de su reinado, se refiere a Salomón, Dios puso sus ojos sobre un hombre llamado Jeroboam, un funcionario de Salomón con gran capacidad de liderazgo y el beneplácito de Salomón. Él era responsable de toda la mano de obra. Entonces vino un profeta y le dijo que Salomón había sido desechado por Dios y que él iba a ser el próximo rey, que él iba a gobernar sobre 10 tribus de Israel, excepto la tribu de Judá y la de Benjamín. Cuando Salomón escuchó sobre esto, trató de matar a Jeroboam y él tuvo que huir a Egipto para salvar su vida. Este fue un momento decisivo para la nación de Israel. David había unificado a Israel, pero por el pecado de Salomón, Israel se dividió en dos. Al morir Salomón, Roboam, hijo de Salomón, se convierte en rey. Y Jeroboam, a quien Dios había escogido y a quien Salomón lo mandó a matar, regresa de Egipto donde se había refugiado, regresa a Israel de nuevo. Pero como Roboam, hijo de Salomón, era el rey, dice que mucha gente le dijeron, se acercó a Roboam y le dijeron que Salomón, su padre, había alzado mucho los impuestos y que por eso mucha gente estaba en la pobreza. Entonces le preguntaban a Roboam qué iba a hacer y Roboam consultó con los consejeros más viejos y estos le dijeron que bajaran los impuestos para que se ganara la confianza del pueblo. Luego Roboam consultó con los consejeros más jóvenes y estos por el contrario, le dijeron que subiera el impuesto. Entonces Roboam hizo caso a los consejeros jóvenes
y subió los impuestos. Y el pueblo dice que se dividió en dos. Y Jeroboam llegó a ser el rey de la parte norte, llamada Israel. Y Roboam llegó a ser el rey de la parte sur, llamada Judá. Y dice la palabra que el pueblo de Israel nunca más se unió, más por el contrario, este pueblo se dividió. ¿Y qué pasó con estos dos reyes? ¿Crees que tu pecado no tiene influencia sobre otras personas? Mira, el problema con Jeroboam y Roboam, los dos reyes, fue que no eran buenos reyes. Jeroboam no quería que la gente vaya hasta Jerusalén, al reino de Judá en el sur, y por lo tanto estableció un sistema religioso en su propio reino. Puso altares y becerros de oro en la parte sur de su reino, para que la gente no vaya hasta Jerusalén para adorar. Estableció sitios de adoración paganos al dios Baal y a la diosa Astarot, la diosa femenina de la fertilidad. O sea, Jeroboam, para que su pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, para que no saliera al sur, a Jerusalén, a adorar al Dios, dice que él mismo, ¿no?, creó imágenes, creó becerros, creó dioses paganos, para que la gente no fuera a Judá. Él tenía miedo de que la gente hiciera alianzas y no regresara a su reino. Y lo mismo hizo Roboam, porque dice la palabra que Roboam hizo lo mismo en el reino del sur. En lugar de mantener los sitios de adoración establecidos por Dios, construyó nuevos lugares de adoración pagana. Incluso tenía prostitutas y prostitutos para sus templos paganos. Entonces, si tú te das cuenta, el hombre crea las imágenes, el hombre crea los dioses. El hombre tiene que creer en algo, ¿no? Y muchos de nosotros, muchas personas siempre están creyendo en algo, ¿no? Después que el pueblo de Israel conoció el poder de Dios, porque Dios lo liberó de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Después de que este pueblo había visto los milagros de Dios, este pueblo le dio la espalda a Dios. Dios es un Dios celoso, y lo dice en Éxodo 20. Dios no está en imágenes, lo dice en Hechos. Dios es un Dios celoso que castiga el pecado de los padres hacia los hijos desde la primera hasta la cuarta o quinta generación, dice, ¿no? ¿Por qué? Por la idolatría. Por eso dice Dios que es un Dios celoso, ¿no? Y ese pecado hizo que este pueblo se dividiera. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se dividiera y nunca más se uniera. Y miren, después de Roboam, que reinó durante 17 años, vino su hijo Abías. Él reinó durante 3 años y después llegó su hijo Asá. Y sobre Asá es donde quiero enfocar el tema, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que hizo Asá lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Y qué pasó? Dios es un Dios fiel, ¿no? Dice que, si bien es cierto, Dios castiga el pecado de los padres a los hijos, las bendiciones de Dios son por 1000 generaciones, ¿no? La fidelidad de Dios es por 1000 generaciones. Y Dios tuvo misericordia, ¿no?, de la descendencia de David, porque al morir Roboam, hijo de Salomón, ¿no?, vino Abías,
¿no? Que reinó durante 3 años, y después de esto llegó su hijo Asa. Asa se dio cuenta que este pueblo estaba haciendo las cosas contrarias a lo que Dios había mandado. Asa se dio cuenta que había mucha idolatría en este pueblo, ¿no? Y Asa, cuando toma el reinado, comenzó a cambiar todo. Asa tenía temor de Dios. Asa sabía los mandamientos de Dios. Asa había escudriñado la palabra de Dios y tuvo temor de Dios. Y dice que Asa mandó a derribar los altares, ¿no? Mandó a derribar las imágenes. Y después de eso, dice que el pueblo tuvo paz. Cuando se acabe la idolatría en nuestro país, la religiosidad, ahí vamos a tener paz. Ahí vamos a ver la mano poderosa de Dios. Ahí podrás caminar tranquilos por las calles. Habrán gobiernos que harán prevalecer nuestros derechos. No nos robarán, porque hay un espíritu de robo en nuestro país. No de ahora, sino es de siglos. ¿Por qué? Porque nos engañaron. Porque nos hicieron creer en dioses falsos, contrario a lo que la palabra de Dios dice. Porque Asa se dio cuenta que el pueblo no andaba en el camino correcto, porque no estaba siguiendo a Dios, estaba siguiendo a otros dioses. Y la furia de Dios estaba sobre este pueblo. Asa quiso que el pueblo dependiera de Dios. Y tú y yo debemos depender de Dios. No te afanes, dice Mateo, ¿no? En lo que tienes que comer, en lo que tienes que vestirte. Así como yo alimento a las aves del campo, ¿qué más tú que eres mi hijo? Por eso no te estreses, ¿no? Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas, Dios sabe lo que necesitas. Él te lo va a añadir. Dios te va a dar bendición, te va a dar provisión, te va a dar prosperidad, pero a la medida de cómo también tu fe crezca, de cómo estás tú buscando el reino de Dios. Por eso es que debemos depender de Dios, y Asa sí lo comprendió. Asa dijo, este pueblo está creyendo en imágenes, están adorando dioses falsos, y eso es lo que no le agrada a Dios. Por eso es que hay división en mi pueblo. Tenemos que volver la cara a Dios, al verdadero Dios, al que abrió los mares, al que hizo el mar, el cielo, la tierra, las estrellas, al Dios, al invisible, al que nadie puede ver. A ese Dios, de ese Dios te hablo. De ese Dios es el que Asa tuvo temor. Y como te digo, no va a haber cambios en nuestro país hasta que no haya temor de Dios, porque en nuestros hogares no conocemos la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, Dios no va a poner temor en tu vida. Porque un delincuente, alguien que mata, alguien que asesina, lo hace pensando que Dios no existe. ¿Y qué pasa cuando empiezas a hacer las cosas de Dios? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando verdaderamente comienzas a hacer lo que está escrito, a hacer un cambio en tu vida? Dices, hasta aquí llego y voy a hacer ahora las cosas no a mi manera, sino a las cosas como Dios me las está mandando. El enemigo se levanta. ¿Sabes lo que va a pasar? El enemigo se va a levantar, porque el enemigo no quiere perder a uno de sus hijos. El enemigo te quiere tener ahí, esclavizado, te quiere tener sin plata, te quiere tener estresado. Pero cuando tú te das cuenta de que has estado haciendo las cosas como el mundo te las enseñó, pero ahora empiezas a hacer un cambio en tu vida, el enemigo se levanta. Y miren lo que pasa, que es lo que pasó con Asa, ¿no? Entonces los etíopes vinieron para atacarle, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Záfata, junto a Maresa.
Asa salió para combatir contra ellos, pero solo tenía 580,000 soldados, ¿no? Y solo Asa tenía 580,000 soldados, dispuestos para luchar contra un enorme ejército de Egipto. Más tarde veremos que no solo los etíopes vivían en Egipto, sino también los libios, y han unido fuerzas contra Asa. Pero este rey no va a hacer nada a menos que Dios se lo indique. Asa se quedó quieto. Asa tenía la confianza en que Dios iba a hacer algo ahí, ¿no? Dice que los iban a atacar millones, ¿no? Un ejército de millones, dice la palabra de Dios. Así es, cuando el enemigo ve que tú empiezas a caminar de la mano de Dios, el enemigo se va a levantar, pero Dios te dice, tranquilo, tú no hagas nada, yo me encargo. Veamos el versículo 11 de 2 de Crónicas. Y Asa clamó a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces dice que Asa clamó al verdadero Dios. Dice que clamó a Dios, oró a Dios. No fue a una imagen a pedirle a Dios. Dice que Asa clamó, se humilló ante Dios, se arrodilló. Y tú en tu lugar secreto, dice la palabra de Dios, anda a tu lugar secreto y en tu lugar secreto clámame. Y yo te voy a responder en público, dice, ¿no? Y Dios dice que le concedió la victoria. Leamos el verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los siguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grandes botines. Dios venció la batalla, usó al ejército de Asa, pero Dios hizo todo el trabajo. Y Asa le dijo a Dios, confiamos en ti, no solo nos diste la victoria militar, sino que también has hecho grandes cosas en nuestra tierra. Este pueblo dice que no solamente vio cómo Dios venció al pueblo enemigo, ¿no? Asa y su ejército se quedaron atónitos porque no solamente vieron al pueblo enemigo vencido, sino que también con todas sus riquezas, ¿no? Y el pueblo, y Asa y su ejército, dice que comenzaron a levantar todo el botín, que era bastante, dice, ¿no? Pero ellos dijeron, no, esto se lo vamos a dedicar a Dios. Y dice en el verso 15, todos los de Judá se alegraron de este momento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y les dio Jehová paz por todas partes. Le dio paz por todas partes. Otra vez nos dice, ¿no? Hicieron las cosas correctas y Dios le dio paz. Espero que este pasaje de la Biblia abra tus ojos espiritual y te des cuenta y digas verdaderamente a quién estás adorando, a quién estás verdaderamente pidiendo, ¿no? Hemos visto aquí cómo Dios te da la victoria cuando haces la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en su palabra. Somos como un manual, somos como juguetes. Nosotros venimos al mundo como los juguetes, ¿no? O sea, cada juguete tiene un manual, ¿no es cierto? Si tú al juguete lo abres, vas a conseguir un manual. Si yo me compro una computadora, voy a conseguir un manual dentro de la caja. Si yo me compro un televisor, voy a conseguir un manual. Si yo hago lo que el manual me dice, el televisor me va a durar mucho tiempo, la computadora me va a trabajar perfectamente. Igual sucede con el hombre. Nuestro manual es la palabra de Dios. Y si tú haces lo correcto, como está escrito en el manual, vas a tener larga vida y vida en abundancia, vida de bendiciones y prosperidad, prodigios y milagros en el nombre de Jesús, porque ahí vas a hallar tu verdadero propósito.
yo he hallado mi propósito y mi propósito es servirle a Dios. Y me siento lleno, me siento contento, más que cuando andaba en el mundo, en fiestas, en borracheras, haciendo cosas que supuestamente me divertían, porque sí, de repente me divertían 2, 3 días, pero después volví a ser la misma persona, el mismo ser vacío. Pero Dios llenó este vacío y me regocijo con la palabra de Dios, porque ahora conozco ya un propósito y voy a dejar un legado y una herencia para mis hijos. Amén. Que en este año nuevo Dios te bendiga, que en este año nuevo Dios cambie tu vida y abra tus ojos espirituales. Feliz año. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Levantas tus manos ahí, Señor, tú eres grande.